Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Recuerden que estamos en una serie de sermones escogidos y tenemos a Nehemías ahí como que... Y entonces, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca de... en la escuela dominical, un panorama histórico de la Reforma Protestante. ¿Qué es esto que celebramos? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que produjo todo esto? Y vamos a hablar también de una de esas verdades gloriosas que vinieron como resultado de la Reforma Protestante, la suficiencia de las Escrituras o las Escrituras como suficientes para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Así que, mis amados, les pido también que estén orando por eso. ¿Ya están ahí? Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y voy a leer para ustedes todo el capítulo, que son solo 10 versículos, y ese es lo que vamos a estar meditando en la mañana de hoy. Esta es la palabra del Señor, hermanos, y la leemos en su nombre. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha salido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otras palabras, cuando llegamos, ya ellos saben del evangelio porque ustedes se lo han predicado. Porque ellos mismos, verso 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Y nuestra oración ahora, Señor, es para que tú nos bendigas a través de ella. Y para que puedas traer, Señor, convicción profunda de que no solo estamos llamados, Señor, a creer esta verdad de manera intelectual, sino a ser transformados por ella y vivir de tal manera que quienes vean, Señor, nuestra conducta, puedan glorificar a Dios al ver a Cristo reflejado en nosotros. Aún en nuestras debilidades y pecados, nosotros podemos ser fieles y, como los de Tesalónica, dar evidencias visibles de que ciertamente hemos sido elegidos de Dios y que somos el pueblo escogido de Dios. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje trayendo convicción, edificación, claridad y sobre todo, Padre, un espíritu de voluntad, de modo que podamos desear poner tu palabra por obra tan pronto como sea posible. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A pocos días de conmemorar un nuevo aniversario de la Reforma Protestante, hoy por hoy podemos percibir en Latinoamérica un resurgir, por así decirlo, importante de todas las doctrinas que se desprendieron de este movimiento conocido como la Reforma Protestante.
predicadores expositivos, canciones bíblicas centradas en el Evangelio, iglesias confesionales, conferencias, blogs, etcétera, etcétera, redes sociales. Todo eso hace parte del equipaje que tanto bien ha traído a nosotros al poner de nuevo el Evangelio en nuestros ojos. Sin embargo, hay otro fenómeno paralelo que no es tan alentador, y es que nos encontramos a diario con personas que aparentemente tienen una confesión de fe muy sólida, muy clara, muy histórica, muy ortodoxa, pero sus vidas no se corresponden con la verdad que dicen profesar. El cristianismo entonces es visto en algunos lugares como un mero discurso, o dicho de otra manera, un simple fenómeno cultural, pero no como algo que se traduce en una vida verdaderamente transformada por el poder de Dios. Mis amados, hay un llamado de Dios desde su palabra a proclamar la verdad que Él ha revelado, pero también a ser cristianos que viven como es digno de esa vocación. Y eso es a eso a lo que llamamos una coherencia evangélica. Nuestra vida es coherente con lo que nosotros profesamos. Y en el texto que nosotros acabamos de leer y que vamos a considerar para su estudio, veremos la manera en que el apóstol Pablo eleva acción de gracias a Dios por el fruto de la fe en los hermanos de Tesalónica, y esto como consecuencia de haber sido escogidos por Dios. Y luego presenta evidencias de esa realidad, de que ellos ciertamente han sido escogidos. Dos elementos vemos en el texto. Primero, una acción de gracias por la evidente madurez de esta iglesia de Tesalónica como resultado de ser escogidos de Dios. Y luego, una serie de evidencias que Pablo presenta que eran típicas de esta iglesia y que certificaban que ciertamente ellos eran escogidos de Dios. No cabe duda que no hay nada más grato para el corazón de un pastor, en este caso Pablo, y de todo pastor, y más de Dios mismo, que sus hijos evidencien que han sido escogidos de Dios. Y este pasaje, como mencionamos, se ocupa de mostrar que aquellos que verdaderamente son de Dios lo harán evidente no solo en lo que profesan, sino en cómo viven en relación a esa profesión de fe. Y veremos que Pablo desarrolla esto siguiendo este flujo. Primero, y ya lo dijimos, da gracias por el fruto de madurez de los hermanos de Corinto. Y luego presenta las marcas visibles de que ciertamente ellos habían creído verdaderamente en el Señor. Y son esas dos ideas las que van a darle estructura a nuestro sermón en esta mañana. O sea que hoy tenemos dos encabezados para alivio de muchos. La mala noticia es que el segundo tiene 4 subencabezados. Entonces, vamos a seguir la estructura de Pablo. Acción de gracia y evidencia de que los tesalonicenses habían sido ciertamente escogidos por Dios. La carta comienza en el versículo 1, como lo leímos, con el clásico saludo del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. E inmediatamente, como también es casi típico de las cartas del apóstol Pablo, una nota de acción de gracia por la evidencia de la fe y los frutos del Evangelio en los hermanos de Tesalónica. Miren que los versículos 2 y 3 muestran 3 aspectos por los cuales Pablo da gracias a Dios por los de Tesalónica. Mírenlo conmigo. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Número 1, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los 3 motivos grandes o generales por los cuales Pablo da gracias por la iglesia de Tesalónica. La obra realizada por su fe, el trabajo motivado por amor y la constancia sostenida por la esperanza en el retorno del Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica había llegado en muy poco tiempo, escuchen esto, a un estado de madurez que solo podía explicarse por la obra del Señor. Cosa curiosa, hermanos, es que Pablo duró 3 semanas
en la iglesia de Tesalónica porque lo expulsaron rápidamente. Y el fruto de esas 3 semanas era una iglesia sólida, pero sólida, de las pocas iglesias firmes a las que Pablo le escribe. Sin embargo, la iglesia de Corinto duró 1 año y medio y ustedes saben el desastre. Así que a veces no depende tanto de qué tanta verdad escuchas, sino de cómo la estás asimilando y de cómo Dios está trabajando a través de esa verdad. Era una iglesia cargada de obras, como vimos, pero obras como el resultado de la fe. Se esforzaban y trabajaban en amarse los unos a los otros. Y nosotros acabamos de ver una clase preciosa de escuela dominical donde veíamos precisamente toda la virtud que hay en esforzarnos, en amarnos los unos a los otros. Trabajaban intencionalmente en eso. Eso quiere decir que su relación de hermandad no era un asunto superficial o sentimental meramente, sino algo que demandaba un férreo sacrificio de los unos por los otros. Y finalmente, Pablo dice, eran una iglesia que vivía en función de la esperanza del pronto regreso de Cristo. De hecho, a ninguna otra iglesia Pablo le habló tanto del retorno de Cristo como a esta iglesia. En la primera carta, en el capítulo 4, habla de que el retorno de Cristo es la esperanza para aquellos que duermen. Y en la segunda carta, en el capítulo 2, les da detalles que son precisos acerca de qué deben esperar ellos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el capítulo 2 de la segunda carta. Así que es tal vez una de las audiencias más escatológicas que Pablo tiene, porque a ninguna Pablo habla con tanta frecuencia, intensidad y en proporción, sino a esta iglesia de Tesalónica, de esta doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, ellos abrazaron esa doctrina como una cosa a la que se aferraron fielmente. Así que si tuviéramos que presentar las marcas de una iglesia madura, este sermón se acabó. El trabajo como resultado del amor, el mantener la comunión unos con otros y el esperar en esperanza, valga la redundancia, al Señor Jesucristo. Tener esperanza en el retorno del Señor Jesucristo. Con una iglesia con esas características y un cuchillo nos vamos a África. Es una iglesia madura, es una iglesia que establecida, consolidada. Y Pablo dice, no dejamos de dar gracias a Dios por eso. Hermano, créeme, no hay nada más motivante para el corazón de un pastor que ver el fruto de la madurez en una iglesia. Tú puedes ponerte contento porque la iglesia se llena, tú puedes estar feliz porque hay invitados, porque hay buenas transmisiones, porque hay muchas cosas que están pasando, mucho activismo, pero nada es tan reconfortante como ver el evangelio crecer en el corazón de las personas y ver que eso produce madurez y cómo están enfrentando el sufrimiento y cómo están lidiando los conflictos y cómo están lidiando con las diferencias, cómo se están amando unos a otros, cómo están poniendo su mirada en Cristo, cómo están lidiando con la ansiedad. Cuando uno escucha esos testimonios, dice, wow, Señor, gracias, porque el evangelio está trabajando. Y eso reconforta el corazón. Pero Pablo nos da la razón por la cual estos hermanos vivían así, y es el versículo 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Estamos seguros, no tenemos duda. Si ustedes no fueran escogidos de Dios, no pudieran revelar toda esta madurez que están revelando. Y ese versículo 4 es clave porque es lo que llamamos un versículo bisagra. Ese versículo 4 explica el porqué del 2 y 3 y explica el porqué del 5 al 10. Como ustedes son escogidos de Dios, damos gracias porque ustedes viven de esta manera. Pero del 5 al 10 dice, como ustedes son escogidos de Dios, lo creemos porque las evidencias son esta y esta. Así que ese versículo 4 es fundamental. Y casi que le da sentido a todo el pasaje. Hermanos amados de Dios, ustedes han sido escogidos del Señor. La comprensión que Pablo tiene de la relación entre la elección de Dios y el fruto de los creyentes es en perfecta armonía con el testimonio del Nuevo Testamento. Esto es lo que dice Juan 15:16 en palabras del Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Ven la relación? Yo los elegí a ustedes para que ustedes vayan y lleven mucho fruto. Es la elección de Dios lo que explica el estado actual de esa iglesia, pero también su evolución desde el momento en el que creyeron. Mis hermanos, la doctrina de la elección no es un asunto para nosotros discutir intelectualmente. No es para irnos a la guerra con los arminianos. Es que nosotros somos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo y eso es el resultado de todo este racionamiento de Agustín en contraste con la posición pelagiana. No, mi hermano. La doctrina de la elección no es un asunto de intelectualidades ni de nosotros irnos a la guerra con gente que no está creyendo como nosotros. Finalmente, ¿qué importa si tú entiendes bien o no entiendes bien teológicamente si has sido elegido o no, si al final tu vida no refleja eso? La evidencia de que realmente hemos sido escogidos por Dios no es si entendemos la doctrina. No es si entendemos sus implicaciones teológicas, sino si en realidad llevamos una vida llena de frutos, punto. Y tú puedes encontrar personas que, tú le dices, mira, nosotros hemos sido escogidos por Dios de antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos muertos en pecado, no podíamos elegir a Dios. Y me dice, yo no entiendo eso, no sé, pero de una cosa estoy seguro, el Señor me salvó. Y no necesito tener un entendimiento profundo de esa verdad para saber que es realidad que soy un salvo. Este pasaje nos ayuda también a rechazar enfáticamente a aquellos que afirman que nunca podremos saber quiénes son los escogidos. Algunos incluso sugieren que la doctrina de la elección no tiene sentido porque según ellos, en el día del juicio es Dios quien decidirá el que irá a la eternidad o no. No sé si han escuchado esto de, tú no puedes creer en la elección de Dios porque al final, ¿qué sentido tiene si tú viviste aquí una vida recta y Dios te dice en el trono, tú sí, tú no? No, no es así como funciona. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo y los escogidos van a vivir en consecuencia con esa elección. No es al final que Dios va a estar sentado en su trono examinando según el azar a quién echa a la derecha y a quién a la izquierda. Los escogidos de Dios van a vivir en consecuencia con esa elección. Y eso es lo que nos va a llevar a la gloria al final, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Pero, ¿qué evidencias tiene Pablo, además del fruto que él está viendo en los hermanos, y por lo cual él da gracias para afirmar que estos hermanos de Tesalónica eran escogidos de Dios? ¿Cuáles son las razones por las cuales Pablo está diciendo, nosotros sabemos o nosotros estamos seguros que ustedes han sido escogidos de Dios? Bueno, la respuesta es lo que nos lleva a la segunda parte del sermón o a nuestro segundo encabezado, las evidencias de la elección. La primera evidencia que Pablo menciona está en el versículo 5, porque nuestro evangelio les llegó, ¿cómo les llegó? No solo con palabras, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. La primera razón por la cual Pablo afirma que los hermanos de Tesalónica son escogidos de Dios es que ellos recibieron el poder del Evangelio. Y oigan, hermanos, Pablo no se está refiriendo a un asunto místico relacionado con la experiencia. Pablo no está diciendo, cuando nosotros fuimos a ustedes, ustedes vieron el poder de Dios en esa campaña que hicimos, donde todo el mundo cayó al suelo. No. Él no está diciendo eso. Y yo estoy haciendo esta nota aclaratoria porque a veces cuando nosotros escuchamos la frase, el poder del Evangelio, inmediatamente pensamos que es un asunto de la experiencia mística externa. Pero aquí Pablo se está refiriendo a algo que está produciéndose adentro, profundo. Él se está refiriendo al poder del Evangelio en el sentido de la convicción de pecado, tal como lo muestra el pasaje, con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con profunda convicción. He ahí la verdadera obra del Espíritu Santo, que trae profunda convicción de pecado que mueve al arrepentimiento.
El Espíritu Santo usa el mensaje del Evangelio para dar vida a los muertos en pecado. No es ningún otro mensaje el que puede dar vida a los creyentes, sino la proclamación de Cristo y de este crucificado. Y piénsenlo por un momento. Los de Tesalónica no eran personas que tenían cierto conocimiento de Cristo y que ahora Pablo les llegó a aclarar el conocimiento y entonces abrazaron la verdad con más firmeza. Ellos no tenían ni idea. Algunos eran judíos de sinagogas, pero otros, incluso gentiles, que adoraban a múltiples dioses y estaban entregados a la idolatría, como lo vemos más adelante en el pasaje. ¿Qué es lo que hace que de repente alguien que nunca ha escuchado el Evangelio y que ha vivido entregado a sus ídolos y a la adoración pagana, de repente abandone todo eso contra todo pronóstico y corra a abrazar una fe que no conocía, pero en la que confía plenamente? ¿Qué es lo que puede producir eso? Bueno, es a eso a lo que llamamos el poder del Evangelio. Y me encanta porque nosotros vemos ese poder descrito en 2 Corintios 3:6. Cuando Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí estaban acusando a Pablo de ser alguien que debía cambiar el mensaje y predicarlo más intelectualmente para que los de Corinto pudieran recibirlo. Y Pablo dice, no, nosotros no vamos a cambiar el mensaje, nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Pero Pablo, mira que es que la gente cuando te escucha no está entendiendo. Y Pablo dice, pues ese no es mi problema. Yo predico el evangelio y si la verdad está encubierta, pues entre los que se pierden está encubierto. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué los idólatras adoran los ídolos? Porque ellos han sido cegados por el Dios de este siglo y por eso no pueden ver la luz del evangelio. Y dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí está la razón del poder del evangelio obrando por medio del Espíritu. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En palabras de Pablo, el mundo está ciego por Satanás y no puede ver el evangelio cuando se le es presentado. Pero es precisamente el evangelio de Jesucristo el que va a hacer que con poder ellos un día puedan abrir sus ojos. Y hermanos, el poder al que Pablo se refiere aquí es ni más ni menos que el mismo poder que Dios usó para crear el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, es el mismo lenguaje. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que está usando ese mismo poder creador para crear una nueva vida. Y el Espíritu Santo estaba interviniendo en la ejecución de ese poder creador. Y yo te estoy hablando esto, mi amado hermano, porque yo quiero que tú dimensiones eso de qué es el poder del evangelio. Es la tremenda energía creadora de Dios con la cual el mundo fue puesto en orden, lo que se necesita para que un pecador ciego pueda ver. Ni más ni menos. ¿Por qué habríamos nosotros de ser seducidos a predicar otro mensaje? ¿Por qué estoy seguro que ustedes son escogidos, dice Dios, dice Pablo de Dios? Porque es evidente, ustedes no se hubiesen podido convertir de otra manera. Solamente el poder del evangelio pudo haberlos convertido. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Y hermano, cuando tú dudes del poder del evangelio, o sea, piensa, ¿qué motivos tenías tú para estar aquí? Podías estar en cualquier otra parte. Pero un día, tú empezaste a ver como que esto tenía sentido. Y al mismo tiempo, como que no podías vivir sin eso. Y eso no puede ser otra cosa que el poder del evangelio. Dios nos ha escogido para que la luz del evangelio resplandezca en nuestros corazones.
Pero hay una segunda evidencia. No solo recibir el poder del Evangelio, sino recibir el mensaje con gozo. Miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de Él. Si de algo estamos seguros, es que el Espíritu Santo estaba trabajando en estos hermanos, en su conversión, pero también en recibir la palabra con gozo. Pablo recuerda los padecimientos que ellos atravesaron mientras anunciaba el Evangelio junto a Silas. Si ustedes leen Hechos 17, ustedes verán qué fue lo que pasó con Pablo cuando él fue a Tesalónica. Hubo un gran alboroto, tanto que la gente empezó a decir, estos trastornadores, que literalmente es esta gente que viene poniendo todo patas para arriba, vinieron también aquí a enseñar que se puede adorar a otro señor diferente a César. Y tomaron a Jasón, quien había sido el que amablemente hospedó a Pablo, y lo llevaron ante las autoridades para ser sentenciado. Imagínate que de repente ese es el mensaje que te van predicando a ti. Ven a Cristo y te pasará como a Jasón, que cuando confieses al Señor vas a tener problemas y probablemente dificultades y estos azotes que yo estoy llevando. Ven a Cristo y tus problemas comenzarán. Ven a Cristo y habrá persecución. ¿Sabe qué se escucharía en la voz unánime del pueblo? No, gracias. Pero un verdadero creyente, escogido de Dios, iba a responder con gozo a eso. A ellos no les importó lo que representaba el sufrimiento por ahora recibir a Cristo, sino que ellos decían, en verdad no nos importa, hay un gozo inexplicable que nos permite ver esto como glorioso aun cuando está rodeado de dolor. Los hermanos de Tesalónica, en lugar de correr para no ser asociados con Pablo, imitaron a Pablo y a los que estaban con Pablo. Su denuedo, su valentía, convirtiéndose así al mismo tiempo en imitadores del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo, andando con gozo aún en medio de los padecimientos. Es una señal de un cristianismo o de un cristiano escogido de Dios, vivir una vida de gozo continuo, incluso en los momentos más difíciles. Sabemos que padeceremos, pero también sabemos que nuestra respuesta es de acuerdo con la piedad y en armonía con los padecimientos de nuestro Salvador. ¿Tú te imaginas si nuestra fe dependiera de nuestras circunstancias? Nosotros seríamos cristianos día por medio. Los padecimientos de los creyentes no vienen de alguna experiencia masoquista. No es que nosotros estemos todo el tiempo, oh, trátame mal por causa de Cristo. No sabes cuánto me alegra que me trates mal. Jefe, insúlteme por causa del Señor. La esposa al no creyente, oh, esposo, golpéame tan fuerte como puedas, porque yo soy una esposa como la de primera de Pedro 3. No es que encontremos placer en el sufrimiento. Cuando hablamos de gozo, no estamos hablando que rico se siente cuando estamos padeciendo por causa del Señor. No, mi hermano. Se trata más bien de saber que mientras padecemos, estamos acercándonos a Cristo. Estamos padeciendo con Él siempre que padezcamos por causa de Cristo, y eso produce gozo. Mucho gozo que viene del Espíritu Santo. Juan Hus, quien sería antecesor a Martín Lutero, el gran mártir de comienzos del siglo XVI, después de apelar ante el Papa para presentar su causa y ser librado de la muerte y sin hallar respuesta porque ya había sido sentenciado a la horca,
los obispos designados por el concilio le privaron de sus hábitos sacerdotales, es decir, lo desnudaron a Juan Hus, lo degradaron y le pusieron una mitra. ¿Sabe lo que es una mitra? No, como una... Ustedes no hicieron catequesis, hermano. Es ese gorro vertical que usan los clérigos. Le pusieron una mitra y era de papel. Y la mitra tenía unos demonios pintados. Y decía una expresión, cabecilla de herejes, decía la expresión, antes de ser sentenciado a la horca. Y esto es lo que dijo Juan Hus en ese momento. Mi Señor Jesucristo, por mi causa llevó una corona de espinas. ¿Por qué no debería yo entonces llevar esta ligera corona, por ignominiosa que sea? En verdad que la llevaré y de buena gana la llevaré. Y cuando se la pusieron en su cabeza, el obispo dijo, ahora encomendamos tu alma al demonio. Pero yo, dijo Juan Hus, levantando sus ojos al cielo, la encomiendo en tus manos, oh Señor Jesucristo, mi espíritu que tú has redimido. Fin de la cita. Y esa frase inmortalizó la manera en que incluso en el momento de su muerte, este hombre pudo sentir una identificación con Jesús que produjo un gozo eterno. Ese es el gozo que caracteriza a los escogidos de Dios. Que en medio de los padecimientos nosotros permanecemos ligados a Cristo. De nuevo, no es un placebo psicológico o mental, no es una negación de la realidad. Esto no está pasando, yo no lo acepto, yo no lo recibo, esto no es verdad. No. Es una plena identificación con los sacrificios de Cristo. Y querido hermano que estás aquí, ¿hay alguna cosa por la que tú estés padeciendo ahora? ¿Hay algo por lo cual tú estás sufriendo que ha venido como consecuencia de tu fe? Mira al Salvador y sus padecimientos y hallarás el gozo que viene del Espíritu para los que Él ha amado. Ese gozo es el sello y la evidencia de que tú ciertamente has sido escogido por Dios. Nada más podría explicar tal situación o condición en el corazón de un ser humano, sino solamente el hecho de que Dios ha obrado en nosotros. Pero hay una tercera evidencia que Pablo menciona. Miren lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha salido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué Pablo estaba seguro que ellos eran escogidos de Dios? Bueno, mencionó por la conversión de los ídolos al Dios verdadero, ese era el poder del Evangelio por medio del Espíritu, pero también el gozo con el que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, eso definitivamente tenía que ver con el Espíritu. Pero ahora Pablo dice que ellos, al imitar el denuedo de Pablo y el gozo en medio de los padecimientos, llegaron a convertirse en un modelo. La palabra que se usa allí para modelo o para ejemplo, habéis sido ejemplos, es la misma palabra que nosotros usamos para tipo. Una tipología, un tipo, una relación. Han venido a ser un referente. Los tesalonicenses pasaron rápidamente de ser imitadores de Pablo a ser un ejemplo digno de imitarlo. ¿Notan? Ellos imitaron a Pablo en su valentía y en su gozo, pero ahora ellos eran dignos de imitar, incluso por iglesias que habían sido fundadas antes que ellos, como Macedonia y Acaya. Era como que, wow, esta gente creció ayer. Y mira su fe, su valentía, mira la manera en la que están confiando en el Señor.
Eso es digno de imitar, como bien dice el comentarista William Hendrickson: quien no se constituye en imitador no puede llegar a ser un ejemplo. Y estos hermanos fueron buenos imitadores y ahora estaban siendo buenos ejemplos. Es una marca vital de un escogido de Dios, el testimonio visible de su fe, que se evidencia de que realmente están caminando con el Señor. De pronto usted ha escuchado estas palabras: yo vivo mi fe a mi manera y no me importa lo que los demás piensan. Yo sé, a otra gente uno le escucha eso, pero a veces como que lo pensamos, o no lo decimos, esta actitud de yo vivo lo mío, al final esto es individual y cada quien hace lo que quiera. Pero mi hermano, el problema con eso es que si los hombres no tienen un buen testimonio de nuestra conducta, créeme que menos lo tendrá Dios, que además de la conducta ve nuestro corazón. Y si no hay una congruencia entre lo que nosotros estamos profesando y lo que estamos viviendo, de modo que venimos a hacer un mal testimonio para los demás, no podemos decir simplemente que no me importa. Porque eso está siendo la evidencia de que no estamos caminando conforme a la verdadera voluntad de Dios. Sí nos interesa lo que los demás piensan, y no solo eso, debe preocuparnos. No vivimos para aparentar, como los fariseos, ni vivimos en función de que ellos piensen todo el tiempo que nosotros somos buenos. Eso sería otro problema. Pero tampoco debemos irnos al extremo de vivir una fe desconectada del testimonio del Evangelio en la realidad en la que nosotros vivimos. Así que, lógicamente, una evidencia de que hemos sido escogidos por Dios es que se nota. Y que otros pueden notarlo. Pero allí mismo hay otra evidencia. Ellos no solo estaban modelando en su conducta para que otros le imitaran, sino que eran intencionales en proclamar y hacer correr la verdad del Evangelio. Dice: partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, hasta el punto que se ha divulgado su fe en Dios, y que ya no es necesario que nosotros vayamos y prediquemos, porque cuando vamos, ya la gente dice: hoy supiera que tuvo una gente de ahí de Tesalónica. ¿Qué gente? Hablaron muy bien de ti, Pablo, y nos explicaron el Evangelio con una claridad que nosotros aquí, si quieres, pasa derecho, que hay mucha gente con necesidad. Nosotros estamos aquí en nuestro culto. Gracias, qué bueno verte. La evangelización, compartir la verdad con otros, es una señal visible de los escogidos de Dios. Y resulta obvio. Si yo creo que he sido salvado de una condenación eterna, no puedo callar ante aquellos que veo ir a esa condenación. Si nosotros tenemos problemas para compartir el Evangelio, nosotros no podemos excusarnos detrás de la vergüenza. Puede ser que nos esté faltando convicción de lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Y eso es lo que hay que examinar. La evangelización no es solo una señal de nuestra elección, sino un llamado. Mateo 28, 19. Vayan y compartan el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Y es un mandato que debe ser cumplido. Alguna vez yo me identifiqué con esta frase: predica el Evangelio todo cuanto puedas. Usa palabras si es necesario. La idea de esa frase es: tú no necesitas hablarle el Evangelio a nadie. Pórtate bien, cría bien a tus hijos, no hagas nada malo, no tomes, no pelees con los vecinos. Oh sorpresa, si yo veo a una persona así, juraría que es un testigo de Jehová. O un musulmán. O un mormón. ¿Qué es lo que hace realmente que el testimonio del Evangelio sea el testimonio del Evangelio? Una verdad. Proclamar que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero no es que la gente me ve caminar, botando la basura. Buenos días, vecino. Oh, veo a Cristo resucitado en ese hombre botando la basura. Yo tengo que predicarle el Evangelio y buscar oportunidades para hablarle la verdad que salva.
porque portarme bien no es suficiente. Portarme bien es el complemento de lo que yo estoy diciendo, porque si solo le dedico a predicarle, pero soy un mal testimonio, eso también arruina, como vimos, el mensaje del Evangelio. Así que yo no puedo esconder el mensaje detrás de la idea de una simple buena conducta. Si realmente nosotros hemos creído en Cristo, debemos predicarlo. Y eso era lo que hacían los de Tesalónica. Aunque ellos estaban siendo buenos ejemplos, dice que ellos fueron a divulgar la palabra. Es decir, no se quedaron solo con el hecho de ser un buen ejemplo. Fueron a divulgar la palabra, de modo que esa verdad retumbaba en los oídos de los otros. El Evangelio debe ser anunciado y debe ser predicado como un mensaje, porque en efecto, hermanos míos, el Evangelio es un mensaje que debe ser comunicado. Si realmente hemos sido escogidos por Dios, predicamos el Evangelio, lo compartimos a otros y procuramos con ello llevar gloria a Cristo. Y finalmente, la quinta evidencia de que ellos eran escogidos de Dios. Miren el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y estoy todo contento y que porque eran dos encabezados. Aquí está la quinta evidencia que Pablo menciona. La iglesia de los tesalonicenses vivió en retorno o en función del retorno del Salvador. Su vida estaba ligada a esa verdad. De hecho, y esto es muy chistoso, hermano, esta iglesia de Tesalónica estaba pero tan convencida del retorno de Cristo, que cuando Pablo les dijo en la primera carta, miren, no tengan tristeza acerca de los que duermen, porque el Señor mismo aparecerá con voz de arcángel y de trompeta en los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes anímense unos a otros con estas verdades. Y en el capítulo 5 les dice, porque el Señor aparecerá como ladrón en la noche, así que vigilen. Y esa gente se tomó eso tan en serio, que en la segunda carta Pablo tuvo que decirle, oigan, espérense un momento, trabajen. Y el que no trabaje, que no coma. Dejen de estar diciendo que no están trabajando porque Cristo viene. Olvídense de eso, pónganse a trabajar. Porque habían creído tanto eso que abandonaron sus trabajos y se dedicaron a esperar a Cristo porque creían que eso era ya. ¿Tú no has visto cristianos así? Hoy en día. Mira, ¿y tú por qué no trabajas, hermano? ¿Eso para qué? Cristo viene, o sea... Yo tengo que estar en la iglesia todo el tiempo y tengo que estar haciendo todo el tiempo. Pero hermano, el que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Entonces eso era lo que pasaba, que algunos hermanitos bien piadosos que servían ahí en Tesalónica se iban a las casas de las hermanas. Mi hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga, aquí a predicar la palabra, mi hermana. Ay, sí, hermanito, siempre a la hora de la comida, ¿verdad, hermano? Y entonces iban a una, a otra y a otra. Y así habían varios hermanos. Y Pablo dice, espérense. Y en 2 Tesalonicenses 3:10 le dice, olvídense, el que no trabaje, que no coma. Pero era resultado de cómo ellos habían abrazado tan en serio esa realidad de que Cristo iba a venir por segunda vez. Los verdaderos escogidos por Dios aman la venida del Señor y la anhelan. Y no porque no tengan ningún tipo de preocupación por esta tierra. Como decía Marx, la religión es el opio de los pueblos. Porque a Marx le molestaba, el opio es una planta que se popularizó en Europa y que era un narcótico, es decir, como que hacía que las personas entraran en cierto éxtasis. Y entonces Marx estaba preocupado porque él decía que la religión, específicamente el cristianismo, hacía que quienes pertenecieran a ella pusieran demasiada su esperanza en lo futuro y dejaran de preocuparse por las causas sociales y la injusticia en esta tierra. Por lo menos Marx estaba claro en que esa gente tenía los ojos puestos en la eternidad, independientemente de que él no lo creyera.
Pero no es que nosotros miremos hacia el futuro como una forma escapista, de decir no queremos ya más de este mundo, sino porque realmente anhelamos encontrarnos con el Salvador, deseamos profundamente encontrarnos con el Salvador y disfrutar en pleno de su presencia, sin llanto, sin lloro, sin luchas contra el pecado y con un gozo permanente que no varía, que ya no está relacionado con el sufrimiento, sino con la idea de que Él estará con nosotros todos los días por toda la eternidad. Y hermano, no cabe duda que este tema de la venida de Cristo es un tema abandonado en los púlpitos hoy en día. El materialismo creciente ha hecho que los hombres amen demasiado esta tierra y las cosas que en ella hay, pero estén menos expectantes del retorno del Salvador. Entre más tenemos de Dios, más deseamos estar con Él por la eternidad. Este mensaje no es muy conveniente al Evangelio de la prosperidad. Decirle a la gente que hay esperanza, que Cristo viene y que pongan su gozo allí, no es muy conveniente. Porque ese Evangelio nos dirige a esta tierra, a las cosas de este mundo, si es que se le puede llamar evangelio a eso, a lo que podemos desear aquí. Pero el verdadero evangelio fija nuestros ojos en Cristo y en la esperanza que tenemos. El mismo apóstol Pablo tenía esta convicción y este deseo por la eternidad. Dice en su segunda carta a Timoteo: por lo demás, en 4:8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y también en Tito 2, dice el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quiero que vean en ese pasaje la relación entre entender que he sido salvado por la gracia, la vida en santidad y el esperar al Salvador. Si el Señor me ha escogido por su gracia, yo viviré para su gloria, esperando su pronto regreso. Y no son cosas desconectadas, están relacionadas íntimamente. Para cerrar, hermanos, a la luz de estas verdades, y si esto pudiera ser una lista de chequeo, ¿estamos realmente viviendo como escogidos de Dios? Ya vimos cómo Pablo presentó evidencias de esa realidad. Y si tuviéramos que pasar un filtro por cada una de ellas, el poder del Evangelio que ha obrado en nuestra conversión, el gozo en medio de las pruebas, el deseo de testificar, el imitar el ejemplo del Señor, el hablar el Evangelio a otros, el esperar al Señor Jesucristo. ¿Son estas marcas algunas de mi profesión de fe? El Señor nos manda, hermanos míos, a examinarnos a nosotros mismos para ver si aún estamos en la fe, dice 2 Corintios 13:5. Examínense, pruébense a la luz de estas verdades, y debemos hacerlo mirándonos en el espejo de las Escrituras. Y eso es lo que permite la predicación, la palabra de Dios, que nos expongamos a ese espejo para poder examinar nuestras vidas continuamente. No se trata de cuánto conocimiento de la teología, de la elección o de la doctrina de la gracia tengamos, sino cuánto de eso es una realidad práctica en nuestra vida. No sea que nos encontremos en el día del juicio gritando como muchos: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y escuchar del cielo la terrible voz del Señor diciendo: no los conozco, nunca los conocí. Examínense a vosotros, dice el Señor. Y yo otra vez os digo: examinaos.
Arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos al Señor si quizá estamos faltando en alguno de estos aspectos. Si no hay una transformación en nuestras vidas por el poder del Evangelio o algún avance significativo en la santidad, si no hallamos gozo en las tribulaciones, si no anunciamos fielmente el Evangelio, si no vivimos conforme a su voluntad, si no esperamos o nos importa poco su regreso. Y mi amigo que estás aquí, tú no tienes que esperar que algo del cielo te revele que tú eres un escogido de Dios. Y de paso, nosotros tampoco vamos por el mundo viendo a ver a quién le predicamos para ver si de pronto es un escogido de Dios y recibe la palabra. Con la doctrina del aguacate, ¿no? Que yo voy por el mundo como que probando a ver si este está bueno. Este está bueno, a este le predico. Porque tiene cara de buena gente, parece que este puede recibir el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura. Pero en cuanto a quien me oye ahora, sin Cristo, tú no tienes que esperar, como dije, que alguien del cielo te revele si tú eres un escogido de Dios. Si tú estás escuchando esta palabra, tú estás llamado a responder a ella en arrepentimiento y fe. Y ese arrepentimiento y esa fe es el fruto de la obra de Dios y de ninguna otra cosa. Así que es mi oración que el Señor permita que puedas ver la necesidad de correr a Cristo y que ese evangelio que con poder impactó la vida de los de Tesalónica y de la de muchos de los que estamos aquí, también puede impactar tu propia vida para salvación y darte la vida eterna. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra y gracias por concedernos, Señor, el privilegio de poder venir a ella, disfrutar de ella y pararnos frente al espejo de ella. Gracias, Señor, por haber manifestado tu elección de manera soberana, porque nosotros no hubiésemos podido escogerte a ti. Por nuestra inclinación al pecado siempre hubiésemos corrido hacia el pecado preferiblemente. Pero tú, Señor, tú nos has redimido, tú nos has salvado, tú has perdonado nuestros pecados. Y ahora, Señor, nos llamas a que eso sea evidente en nuestra vida, en nuestro gozo al andar, la manera en que compartimos tu evangelio con otros y en cómo vivimos expectantes de tu regreso, con los ojos puestos en Cristo y no en esta tierra. Danos la convicción necesaria para desarrollar esto en nuestras vidas, porque tal vez en algunos aspectos, Señor, seamos como niños todavía recién nacidos, pero en los que podemos seguir creciendo para la gloria del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos la gracia de poder seguir viviendo para tu gloria en un mundo, Señor, que te ha dado la espalda, y que como escogidos tuyos podamos proclamar el Evangelio de modo que retumbe en un lugar oscuro, sabiendo que es el poder que tú utilizas para hacer que de las tinieblas resplandezca la luz. Te pedimos esto, Señor, con todo nuestro corazón, y es en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.